Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa. Esta serie del video podcast está dedicada a las normas de derecho y a la convivencia en sociedad. En nuestro episodio anterior conversamos sobre los tipos de derechos que existen y explicamos el rol de cada uno de los tres poderes de gobierno con relación a los derechos de las personas. Hoy hablaremos sobre la Constitución y los derechos constitucionales. Y para eso nos acompaña el honorable Alfonso Martínez Piovanetti, juez superior de la Región Judicial de San Juan. Bienvenido, juez, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias y saludos, Tatiana. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, aunque esto es una serie oficial del Poder Judicial. Debo de decir que lo que yo comparta con ustedes no necesariamente va a representar la posición oficial del Poder Judicial en todo lo que tenga que expresar. Pues comencemos por hablar sobre qué es una Constitución y cuál es la función de una Constitución. La Constitución es la ley suprema. Es el pacto que se establece entre el pueblo y su gobierno, que establece aquellas normas de organización del gobierno, de convivencia, en el cual se establecen cuáles son los límites de los poderes que tiene el gobierno y se reconocen unos derechos individuales para todas las personas. También se establece cómo está organizado el gobierno y el esquema que conocemos tripartita, o sea, de tres poderes constitucionales y de separación de poderes, en cual ningún poder, ninguna rama de gobierno, la legislativa, la ejecutiva o la judicial, es superior a la otra, sino que están basados en un sistema de balance y de separación de poderes, de modo que los derechos individuales siempre prevalezcan por encima de cualquier otra consideración. Y en el caso de Puerto Rico, tal vez de manera muy general, ¿qué establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Bien, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pues establece cuál es nuestro sistema de gobierno, cómo está organizado, establece cuáles son las responsabilidades y las funciones del Poder Ejecutivo dirigido por el gobernador o la gobernadora, así como del Poder Legislativo, la función que tiene de legislar y aprobar las leyes, incluyendo el presupuesto de Puerto Rico, y la función que tiene el Poder Judicial, particularmente la función de atender aquellos casos y controversias que pueden surgir entre cualquier persona, entre cualquier tipo de persona, de entidad, incluyendo al gobierno. Y el Poder Judicial tiene un rol de interpretar la constitucionalidad de las leyes y de las actuaciones de los funcionarios, las funcionarias públicas, cuando surgen controversias precisamente en cuanto a esas actuaciones gubernamentales que pudieran afectar algún derecho individual consagrado tanto por la Constitución o por las leyes. Entre los artículos que contiene la Constitución, resaltamos el artículo 2, que es la Carta de Derechos. ¿Pudiera hablarnos sobre cuáles son algunos de esos derechos que están reconocidos en ese artículo? En la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado se establece una serie de derechos individuales y fundamentales que cobijan a todas las personas. Por ejemplo, la libertad de palabra, la libertad de expresión, la libertad de culto. La Constitución de Puerto Rico tiene pues una particularidad al ser más moderna que la Constitución de Estados Unidos. Incluye unos derechos individuales adicionales, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho de la dignidad que cobija a todo ser humano y que incluso es un derecho que es oponible frente a otras personas y no solo ante el gobierno. Pero también establece muchos otros derechos que son de gran jerarquía. Por ejemplo, el debido proceso de ley que se le tiene que reconocer a toda persona cuando el gobierno, pues de algún modo afecta sus intereses propietarios de la vida o de la libertad, el derecho de confrontación que tienen los acusados, las acusadas en los procedimientos criminales, el derecho, ¿verdad?, a un juicio rápido y otra serie de derechos que cobijan a todas las personas, la igual protección de las leyes, muy importantes, que prohíbe el discrimen por razón de raza, sexo, condición social, origen y aquello que conocemos como las clasificaciones sospechosas. ¿Por qué? Porque lo que la Constitución procura es que se proteja la igualdad entre todas las personas, independientemente pues, del estatus o de alguna característica particular ¿verdad? Que caracterice a un individuo.
Mencionabas un rato sobre el rol del Poder Judicial en la interpretación de la Constitución. ¿Pudiera hablarnos sobre cuál es el rol del Tribunal Supremo de Puerto Rico en esa interpretación de nuestra Constitución? Bueno, primero quiero decir que todos los tribunales, y no tan solo el Tribunal Supremo, tienen una función de atender una controversia en la cual la constitucionalidad o la validez de una ley o actuación del gobierno está en juego, porque tenemos un sistema difuso de control constitucional. Eso quiere decir que hasta el juez o la jueza municipal, el juez superior, el Tribunal de Apelaciones pueda tener este tipo de controversias. No obstante, es el Tribunal Supremo de Puerto Rico como máximo intérprete de la Constitución y las leyes de Puerto Rico el que ejerce la función de establecer y pautar cuál es el derecho aplicable. Y esto incluye pautar de una forma que sea aplicable no tan solo al caso o controversia particular que tiene ante su consideración, como lo sería un caso ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones, sino pautar el derecho de modo general, estableciendo lo que se conoce como un precedente. Así que el Tribunal Supremo, al momento de atender una controversia entre una persona y el gobierno o entre dos personas, va a resolver esa controversia, pero lo que resuelva el tribunal mediante una opinión del tribunal en ese proceso colegiado en donde participan pues, los distintos jueces y juezas que componen ese Tribunal Supremo, pues lo que disponga la mayoría mediante opinión va a considerarse como un precedente y va a ser vinculante para todo el ordenamiento y va a ser aplicable a cualquier otro caso o controversia que se esté atendiendo en ese momento o que pueda surgir en el futuro con relación a ese asunto de derecho. Y cuando hablamos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quisiera que nos hable un poco sobre cuál es el papel que juega el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los derechos de la sociedad puertorriqueña. Pues ciertamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos es el máximo intérprete de la Constitución y las leyes federales de Estados Unidos específicamente. Y en Puerto Rico, pues precisamente, pues aplican aquellos derechos fundamentales que surgen de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos. Así que aquellas decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el cual interpreten el alcance de esos derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, la protección contra registros y allanamientos irrazonables, pues todo lo que resuelva el Tribunal Supremo de Estados Unidos en ese tipo de controversias, aunque sea para atender un caso que surgió de Hawái o de Florida o de Nueva York o Alabama, pues va a ser aplicable a Puerto Rico porque eso establece el mínimo de derechos que se deben reconocer en nuestro ordenamiento, al igual que en los estados. Claro está, es importante tener presente que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al igual que los tribunales supremos de los estados, pueden reconocer más derechos de los que ha reconocido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, amparados en la Constitución estatal, en nuestro caso en la Constitución de Puerto Rico, porque es lo que se ha llamado la factura más ancha, ¿verdad? Que en ocasiones, como dije, la Constitución de Puerto Rico pues es más moderna, se aprobó mucho después que la Constitución de Estados Unidos, así que hay algunas disposiciones que han sido interpretadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de forma más amplia, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos pues establece cuál es la factura mínimo, el mínimo de derechos individuales que deben ser reconocidos bajo el palio de esas disposiciones específicas que están de las primeras 8 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Excelente, juez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer para mí, Tatiana. A las personas que nos sintonizan, les exhortamos a compartir este video con otras personas para que puedan beneficiarse de la información que hemos discutido. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre los factores que influyen en la convivencia social y democrática y explicaremos la relación entre las leyes y la convivencia en sociedad. Muchas gracias por vernos.